Buenos días, queridos hermanos. Feliz lunes. Estamos acá de vuelta con nuestro tiempo de sustento y le damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos venido compartiendo y por la palabra que el Señor nos permite conocer, estudiar y al mismo tiempo abrir nuestros corazones para que esta palabra empiece a hacer su obra en nuestras vidas. Hemos venido hablando de muchísimas cosas y la última de ellas es para qué hemos sido salvos. Y para ello hemos venido compartiendo, para hacer un poquito de recordaris de la semana pasada, sobre el mandato que hizo Jesús al pueblo, a sus apóstoles, cuando les dijo en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, lo voy a leer, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante en este pasaje porque hemos venido viendo cuatro cosas, ¿no? Evidentes, ¿no? Pero antes de eso el Señor les dice que van a ser testigos, ¿no? Van a dar testimonio, su vida dará testimonio, sus palabras darán testimonio, sus actos darán testimonio, sus expresiones darán testimonio en estos cuatro niveles, ¿no? Vimos el primero de ellos, que era Jerusalén. Hablamos de tu casa, los íntimos tuyos, qué importante es comenzar por ahí. Luego en Judea, que representa un lugar un poco más amplio, es un círculo cercano de amigos. Luego hemos hablado de Samaria. Samaria sí es un lugar un poquito más difícil porque es aquel lugar que quizás nosotros no estamos, no nos gusta mucho, ¿no? Situaciones incómodas, personas que quizás no nos gustan mucho, pero que al mismo tiempo Dios nos llama para poder nosotros ser reconciliadores, como dice la Biblia. Y ahora termino con esta serie de cuatro, digamos, porque Jesús al final les dice: y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y yo me pregunto qué cosa es lo último, ¿no? O sea, obviamente se entiende que se refiere a lugares recónditos, ¿no? Pero al mismo tiempo, si yo me pongo a definir qué significaba lo último, aparte de la geografía, evidentemente, como les digo, creo yo que lo último también representa aquellos lugares que son desconocidos, aquellos lugares que son diferentes a nosotros. Yo recuerdo cuando estuve en una capacitación muy lejos, miles de kilómetros de acá, no solo en otro país, sino en otro prácticamente continente, pude relacionarme con personas de todo el mundo y entender un poco la realidad que en las formas de pensar en la cultura de muchos países que quizás para mí eran muy lejos, ¿no? Muy desconocidos. Y entonces eso produjo que yo tuviera una digamos, cosmovisión o una visión más amplia de cómo piensan los indios, cómo piensan los chinos, cómo piensan los mongoles, cómo piensan el ucraniano, el ruso, cómo piensa el de Myanmar, ¿no? O sea, personas que no han sido criadas como nosotros, y nosotros a veces tenemos un cuadradito de cómo nosotros pensamos que es el mundo y cómo debe ser para todos, y no es así. Entonces, cuando Jesús les dice van a ir hasta lo último de la tierra, obviamente, aparte de referirse al distanciamiento geográfico, se refería también a que iban a enfrentar situaciones que no conocían, completamente desconocidas para ellos, alejados de su realidad y sobre todo lugares que necesitan de Dios, en donde el Evangelio no ha sido predicado. Lugares, personas que no han oído el Evangelio. Pero luego vuelvo al versículo donde dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de verdad mi corazón no puede saltar esto, no puede pasar por alto esto. Porque sí es cierto, hay un mandato de evangelizar. Pero antes del mandato de evangelizar, Jesús les dice que iban a recibir poder. Es más, les dice: no hagan nada si no son llenos del Espíritu Santo. Yo sé que eso es una visión bastante pentecostal, pero definitivamente es bastante bíblica. No hagan nada, no respondan al llamado ministerial si no son llenos del Espíritu Santo. No respondan a la misión de Dios si no son primero llenos del Espíritu Santo y reciben poder. Eso es lo que mi Biblia dice, ¿no? Y yo me pregunto entonces, no sé si tú te has preguntado, ¿no? Pero ¿para hacer qué es que yo necesito más al Espíritu Santo? Hazte esta pregunta. ¿Para hacer qué es que tú crees que necesitas más al Espíritu Santo? Muchos creen que el Espíritu Santo solo es necesario cuando uno se va a las misiones o uno se va a las tribus alejadas.
Y la verdad es que cuando uno responde al llamado de servir al Señor y predicar la palabra, muchas veces nuestro hogar puede ser una tribu más salvaje que una tribu en la selva, con el perdón de todos. Muchas veces las tribus que tenemos que conquistar están en nuestro propio corazón. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que la Biblia dice. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder ser testigo en todo lugar. Ahora, para predicar la palabra con denuedo, para predicar con unción, para predicar con autoridad, eso es lo que nos dice la Biblia. Obviamente, yo no quiero dejar de lado el decir que la apologética es necesaria. Es cierto, nosotros como iglesia hemos llevado un curso de apologética, por lo que Jesús, pero lo que Jesús nos dijo que nos daría para ser eficaces, para poder impactar y para poder llegar a todo el mundo, no es la apologética, sino el poder del Espíritu Santo. Eso también lo dice mi Biblia. Entonces yo entiendo que la apologética es necesaria, tenemos que conocer cómo vamos a responder de tal forma que ganemos más almas, pero definitivamente la apologética no puede reemplazar la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo es mucho más importante, es prioritaria, es urgente, es imprescindible para poder hacer la obra de evangelización. Tú no puedes hacer la obra de evangelización con un estudio bíblico, tú no puedes hacer la obra de evangelización con un curso, tú no puedes hacer la obra de evangelización porque leíste un libro o porque llevaste el curso. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para evangelizar, no solo en la India, no solo en África, para evangelizar en tu casa, para evangelizar a tus amigos. Yo no creo que se necesite más del Espíritu Santo para predicar a una tribu de África que para predicar a tu padre. Yo no lo creo. Y de hecho, como dije hace un rato, ¿no? En todos los niveles, lugares, ocasiones, personas, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando veo un capítulo después de Hechos, en el capítulo 2, la vida de Pedro, ¿no? Una persona completamente del vulgo, una persona sin escuela, una persona que no llevó ningún supercurso, simplemente obedeció al mandato de Jesús cuando dijo: quédense, no hagan nada hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Obviamente recibió capacitación, nadie duda eso, pero es cuando es lleno del Espíritu Santo que tiene luz verde para ir a predicar. Y entonces, al capítulo siguiente, cuando terminaron de ser llenos del Espíritu Santo, la gente empezó a cuestionar este suceso, y Pedro da uno de los discursos quizás más poderosos, más convincentes, más equilibrados doctrinalmente, mejor estructurados de toda la historia del Evangelio. Pedro, este hombre del vulgo. Dice el versículo 37 de Hechos 2. Hechos 2, 37. Primero el 37, vamos a ver solamente dos versículos. El primero es el versículo 37, cuando él casi termina de predicar. Y dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y esta reacción no la logra un razonamiento. Esta reacción no la logra un debate con sentido común. Esta reacción, si es genuina y hay de verdad una tristeza de según Dios, como dice la palabra, de corazón, solamente la puede lograr el Espíritu Santo, que obró a través de una vasija llena del Espíritu Santo. Y más adelante vemos los resultados. Versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Parece que fue una cosa casi inmediata. Recibes la palabra y eres bautizado en agua, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque ahora a veces nosotros tenemos que convencer, llevar cursos. Hay iglesias que dan cursos de 1 año antes de ser bautizados, pero aquí parecía que había un convencimiento, una convicción inmediata, y es lo que hace la unción y la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, queridos hermanos, al Espíritu Santo para todo aspecto. Cuando dice la palabra hasta lo último de la tierra, son lugares que ellos no conocían, son situaciones, personas, formas de pensar que escapan a nosotros, que no entendemos. Y de hecho la historia nos dice, si leen un poco, que los apóstoles viajaron y murieron en lugares muy lejos de Jerusalén, la mayoría de ellos, ¿no? Y India y diversos otros lugares, Etiopía. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a este mandato, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron por su Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era lo último de la tierra para ellos. Y así fue como ellos murieron, en esos lugares.
La historia corrobora esto. Entonces, ¿tenemos un llamado de ir hasta lo último de la tierra? Sí. Pero es el cuarto paso, ¿no? Y tenemos que obedecerlo, sí. Yo no creo que tenemos que ser perfectos en casa para poder predicar al vecino. No creo que tenemos que ser perfectos con los vecinos para poder predicar a las personas que no nos agradan. Y tampoco creo que tenemos que ser perfectos e intachables predicando a las personas que no nos agradan para poder predicar en una tribu, en la selva. Pero sí creo que para todas estas cosas necesitamos la llenura del Espíritu Santo hasta para predicar a tu hijita. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablarle de amor a una persona. Y necesitamos, sobre todo, continuar siguiendo estos pasos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien dijo una vez una frase que me gustó mucho. Dice algo así como: la voluntad de Dios nunca te va a llevar a lugares donde la gracia de Dios no te cubra. Y esto es una gran verdad. Si Dios está llamándote a ir a lo último de la tierra, si ya has sido testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, si ya eres un testimonio en tu iglesia local. Yo a veces converso con personas que dicen: pastor, yo he recibido un llamado de servir al Señor en, no sé, en tal lugar. Y yo siempre les digo: pero me encantaría primero que sirvas al Señor en tu iglesia local, porque es tu Jerusalén, es tu Judea, es el lugar en donde tú no solo obedeces a Dios en primer lugar, sino que los hermanos y tu familia puede ver y respaldarte y darte un apoyo ratificando tu llamado, tu testimonio y tu ministerio, para que entonces la iglesia pueda enviarte. Entonces, hay un orden, claro que hay un orden, pero me gusta porque cuando nosotros respondemos al llamado de ir a las naciones, tenemos que entender que si Dios nos está enviando, Dios nos va a cubrir, Dios nos va a proveer, Dios nos va a suplir y Dios nos va a dar la gracia para hacer lo que nos encargó. Así que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de hoy. Dóciles a su dirección y obedientes a su palabra. Llenos del Espíritu Santo, dóciles a su dirección y obedientes a su palabra. Comenzando por Jerusalén. Que tengas una linda semana, que Dios te bendiga.